Vale, vamos al lío. Imaginemos un conflicto. Por un lado, una superpotencia mundial y su aliado, armados hasta los dientes con la tecnología más puntera. Y por el otro, una nación que, sobre el papel, parece totalmente superada, aislada y sin armas nucleares. Pues bien, este es el tablero de un hipotético juego de guerra, una coalición liderada por Estados Unidos e Israel contra Irán. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Lo que se había pronosticado como una campaña militar rapidísima, casi un paseo, de repente se ha estancado. La gran pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo una nación, que en teoría es muy inferior, ha logrado frenar en seco la maquinaria militar más poderosa del planeta? Es que el contraste es brutal. A un lado, la primera potencia militar del mundo, con armas nucleares, una fuerza aérea que no tiene rival y una red de alianzas globales. Y al otro, Irán, en el puesto 16, sin la bomba atómica y con una aviación, seamos sinceros, bastante anticuada. Es el clásico escenario de David contra Goliat. Pero como vamos a ver, la estrategia lo es todo. Para entender cómo se ha llegado a este punto muerto, vamos a desgranar las 4 claves de la estrategia iraní. Veremos cómo luchan de forma simétrica, cómo han tejido su red de aliados, cómo utilizan la economía como un arma más y, por último, por qué su estructura de mando es tan difícil de descabezar. Empezamos por la primera pieza de este puzzle, la guerra asimétrica. A ver, si no puedes competir en tecnología y presupuesto, pues tienes que cambiar las reglas del juego. Y eso es exactamente lo que ha hecho Irán. Irán se dio cuenta hace mucho tiempo de que no podía ni soñar con competir con Estados Unidos en una batalla aérea convencional. Así que, en lugar de gastar miles de millones en cazas de última generación que iban a ser derribados, se centró en otra cosa, en la cantidad. Ya lo decía Stalin, la cantidad tiene una calidad en sí misma. Y esto lo ilustra perfectamente. Irán tiene el arsenal de misiles más grande de toda la región, con proyectiles que pueden alcanzar objetivos a miles de kilómetros. Pero la clave no es solo tenerlos, es cómo los protege. Hablamos de cientos de kilómetros de túneles secretos bajo tierra, excavados desde los años 80, que hacen que este arsenal sea casi imposible de neutralizar de un primer golpe. Y a esto, claro, se suman sus famosos drones como el Shahed, diseñados para atacar en enjambres. Y aquí, ojo, llegamos al meollo de esta estrategia. No se trata solo de la tecnología del dron, sino de la economía que hay detrás de cada ataque. Un dron Shahed iraní, que es su principal arma en estos ataques de saturación, cuesta unos $20.000. Para un arma de usar y tirar es una cifra bajísima. Ahora, comparemos eso con lo que cuesta detenerlo. Para derribar ese dron de $20.000 se necesita un misil interceptor, como un Patriot, que cuesta la friolera de $4 millones. Las cuentas son simples y, la verdad, devastadoras. Por cada dron que Irán lanza, sus adversarios tienen que gastar 200 veces más para defenderse. Esto crea una sangría económica que no hay quien la aguante, porque claro, incluso si el dron es derribado, ya ha cumplido su misión secundaria, agotar los recursos del enemigo. Es una guerra de desgaste económico pura y dura. Pasemos ahora a la segunda estrategia y veamos cómo se expande el conflicto. Irán no lucha solo dentro de sus fronteras. Ha cultivado con mucho cuidado una red de aliados por toda la región para poder abrir múltiples frentes al mismo tiempo. Para entender de dónde sale esta red, tenemos que irnos a 2002. El presidente George W. Bush acuñó aquella famosa frase del eje del mal para describir a Irán, Irak y Corea del Norte, una comparación directa con las potencias del eje de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues Irán, lejos de achantarse, le dio la vuelta a la tortilla y se apropió de la etiqueta. Si iban a ser un eje, de acuerdo, pero serían un eje de la resistencia contra la influencia de Estados Unidos e Israel en la región. Se convirtió en su grito de guerra y en la base de toda su estrategia de alianzas. Esta red le da a Irán una profundidad estratégica increíble. A través de Hezbollah en Líbano, los hutíes en Yemen o Hamás en Gaza, puede lanzar ataques desde un montón de direcciones, obligando a sus enemigos a dispersar sus defensas. El conflicto ya no es solo contra Irán, es contra toda una red que se extiende por la región. La tercera estrategia va más allá del campo de batalla y se mete de lleno en la economía mundial. Irán sabe que no necesita atacar directamente a Estados Unidos para hacerle un baño tremendo. Solo tiene que amenazar los puntos vitales del comercio global. Y ese punto vital es, sin duda, el Estrecho de Hormuz. Este pequeño paso marítimo es una de las arterias económicas más importantes del mundo. Para que nos hagamos una idea, casi un 25% de todo el petróleo que se mueve por mar pasa por aquí. Todos los días. Y el efecto de amenazar este estrecho es inmediato.
y es global. En un escenario de conflicto, el precio del barril de petróleo se dispararía de 65 a más de $100. Y esta subida no afecta solo a los que están en guerra, sino a la economía de todos los países del mundo, incluidos los propios aliados de Estados Unidos. Así que el punto crucial es este. Al convertir el estrecho de Hormuz en un arma, Irán genera una presión internacional enorme. Países de todo el mundo, preocupados por la inflación y una posible recesión, empiezan a presionar a la coalición para que pare la guerra. Es básicamente un chantaje económico a escala global. Y finalmente, llegamos a la cuarta estrategia, que es quizá la más importante para la supervivencia del régimen. Una estructura militar diseñada para resistir incluso un ataque de decapitación, o sea, un ataque que elimine a sus líderes. Porque Irán no tiene un ejército, tiene dos. Por un lado está el Artes, el ejército regular, que se encarga de defender las fronteras. Pero el poder de verdad reside en el CGRI, la Guardia Revolucionaria. Esta fuerza de élite, creada específicamente para proteger al régimen, es la que controla los activos estratégicos más valiosos, el programa de misiles, los drones y, por supuesto, toda la red de proxies. Y aquí está la clave de por qué son tan resistentes. La Guardia Revolucionaria está dividida en 32 unidades provinciales y cada una de ellas puede operar de forma totalmente autónoma. ¿Qué significa esto? Pues que si un ataque elimina al alto mando en Teherán, el sistema no se colapsa. No hay un vacío de poder. Las unidades regionales pueden seguir luchando por su cuenta, garantizando que la resistencia no se detenga. Si combinamos estas cuatro estrategias, lo que tenemos es un nuevo tipo de conflicto, un punto muerto en el que la superioridad militar de toda la vida ya no te garantiza una victoria rápida. En resumen, la estrategia de Irán se basa en el desgaste económico, para agotar los recursos del enemigo, en la expansión geográfica, para extender el conflicto por toda la región, en la presión global, usando el petróleo como arma, y en la resiliencia estructural para asegurar que su capacidad de lucha pueda sobrevivir a cualquier ataque. Y esto nos deja con una pregunta final para darle vueltas. En este nuevo tipo de guerra, donde la victoria ya no se mide en territorio conquistado, sino en la capacidad de